Libro de Esdras. Hice una similitud entre lo que es la vida cristiana y la hicimos semejante a ¿qué? A ver los que vinieron. Dios mío, entonces voy a regresar a predicar de Esdras. Bueno, dijimos que era como una carretera, ¿no? Que era como una carretera que iniciamos aquí y que nuestro destino final está en la Patagonia. Y que nos pueden suceder dos tipos de cosas a lo largo de la carretera, cosas que son imputables a nosotros, que no hayamos afinado el carro, que no le revisemos el aire, las llantas, que no le pongamos gasolina. Pero también dijimos que eran cosas que podían suceder no imputables a nosotros, como una manifestación de los maestros en Iguala. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy quiero seguir un poco la predicación, pero en otro sentido. Quiero hablar de lo que yo creo que Dios me reveló, que me mostró de cuál es el estado de esta iglesia, no de la iglesia en el mundo, sino de la iglesia esta. Entonces, para eso quiero hablar de dos libros que Daniel Figueroa o David me va a hacer el favor de ir poniendo las citas. Está en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, no está de acuerdo a la Biblia Reina Valera, que es la que casi todos traemos. Y para eso quiero empezar diciendo que hoy en la mañana aprendí el noticiero en CNN, en la televisión, y estaba viendo acerca del terremoto en Quito, en Ecuador. Y ahorita que estaba allá atrás llegó una alerta de terremoto en el que decía que en Japón había ascendido el número de muertos a 300 y tantos, y que seguían buscando más gente que seguramente estaban desaparecidos, seguramente muertos. Y bueno, si nosotros volteamos a ver lo que nos rodea, cada día están sucediendo cosas más tremendas. El terremoto de ayer en Ecuador, el terremoto en Japón, pero más cerca de nosotros o más aquí junto a nosotros en nuestro propio país. Hace rato, por cierto, estaba ahí atrás una señora que se llama Coral y resulta que su hijo está en prisión porque este muchacho fue a trabajar en la mañana, creo que de lunes o un día de estos fue a trabajar. Y entonces se sintió mal y ya no llegó a trabajar y entonces se regresó, pero ya no traía dinero para regresarse. Entonces dice que vio a una muchacha que iba delante de él y se le hizo fácil decirle, oye, dame 10 pesos. La muchacha se espantó porque creyó que lo iba a asaltar, le dio los 10 pesos y el muchacho recibió el dinero, se siguió caminando y a unos pasos adelante aparece una patrulla, le dice a la muchacha, este cuate me acaba de asaltar. Y al muchacho lo golpearon, le rompieron una pierna, un pie, y está en la prisión ahorita. Y la muchacha lo acusa de que lo asaltó con violencia, con no sé qué. Revisaron al muchacho y no trae nada, está así asentado en el expediente, en el acta, pero la muchacha dice que quiere que se haga justicia, y bueno, el muchacho está ahí, le dicen que pues con 5,000 pesos puede salir, ¿no? Entonces le digo a la mujer, pues usted tiene que aprender a confiar en Dios. Regularmente cuando nos suceden cosas de este tipo es cuando venimos a la iglesia. Y entonces sí queremos que el Señor obre la justicia en ese momento y que lo dejen salir. Le dije, lo que usted tiene que hacer es ir a derechos humanos, porque está todo asentado de que el muchacho no hizo nada, o sea, nada grave, nada de amenazarla ni nada. No tenía ni siquiera un arma ni nada. Y entonces lo que Dios va a ayudar ahí va a ser a obrar justicia. Pero esa falta de justicia es algo que está latente en nuestro país. Es algo que vemos a un policía y pensamos dos veces si mejor acercarnos o rifárnosla a nuestra propia suerte. Cuando se trata de caer en un juzgado, igualmente, no sé, les contaba en la mañana el caso de los porquis en Veracruz, que es un caso ya emblemático, que en enero del año pasado hubo una fiesta y resulta que estos muchachos, los porquis, que son hijos de gente pudiente en Veracruz, fueron a una fiesta en compañía de otra muchacha que conocían. A esta muchacha, a la hora que termina la fiesta, le dicen, te damos un aventón, la suben al carro y 4 de 3 la violan. Y es la hora en que, teniendo la confesión grabada en video por los porquis famosos, la justicia no puede hacer justicia porque esta justicia en este país está vendida. Y eso es a lo que
lo que vamos a leer un poco aquí adelante. Entonces yo quiero que nosotros estemos conscientes de que esta situación que está imperando no solamente en México, sino en el mundo, es una situación en la cual no hallamos justicia, en la cual cada quien busca por lo suyo propio y que no se obra la justicia de Dios, sino la justicia del mundo es lo que está imperando ahora. La gente que tiene necesidad de que se le obre justicia, la gente que tiene necesidad de que otros veamos por él, no vemos por él, sino vemos por nuestros propios intereses. Y es algo de lo que quiero compartir y para eso quiero traer como referencia que hace 8 días les mencionaba que en el libro de Esdras se mencionan a 2 profetas que estuvieron predicando durante la época de que sucedieron los hechos del libro de Esdras. Uno de esos profetas es el profeta Ageo. Pero antes del profeta Ageo hubo un profeta que se llamó Habacuc. Este profeta Habacuc, el libro son solamente 3 capítulos y los podemos dividir de la siguiente manera. El primer capítulo es una pregunta que hace Habacuc a Dios y su respuesta. El capítulo 2 es otra pregunta que le hace Habacuc a Dios y su respuesta. Y el tercer capítulo es la declaración o la alabanza que hace Habacuc por las grandes obras y maravillas que hace Dios. Entonces quiero empezar la predicación leyendo el profeta Habacuc, el capítulo 1. No la vamos a poner acá adelante porque les repito que está en otra versión. Es a capítulo 1, versos 2 y 4. 2 al 4. Entonces dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esto era lo que privaba antes de que fuera invadido Israel o Judá por parte del imperio babilónico. Y eso es lo que está sucediendo. Creo que esto describe perfectamente la situación actual de nuestro país en cualquier ciudad. Por ejemplo, me platicaba Marta Ramírez que fue a verificar su coche. Y dice, yo como no quiero contaminar, lo llevé primero a afinar. Y ya le dije al maestro mecánico, oiga, ¿está bien seguro que está bien afinado el coche? Sí, está bien afinado. Entonces lo llevé a verificar y me dicen, ¿con salto o sin salto? Cuando llegó, ¿con salto o sin salto? ¿Cómo de que con salto o sin salto? No, pues con salto es que usted paga 500 pesos y el coche brinca, o sea, ni siquiera pasa por el verificentro, sino que ya automáticamente le damos su calcomanía. No, pues mi coche está verificado, está bien, yo sin salto. ¿Segura? Segura. Pasa y no, pues su coche no pasa. No pasa y tiene que pagar el salto y que no sé qué, y aunque su coche la llevó otra vez al mecánico y no sé qué, y total que con muchos problemas, pero pasó el coche sin salto, o sea, sin dar mordida. Pero esto no habla de otra cosa más que de la corrupción que tenemos a todos los niveles en nuestro país, y del cual desafortunadamente muchos formamos parte, porque muchos van a pagar el salto con tal de que no les estén quitando el tiempo. Pero no hay justicia en las leyes, no hay justicia en los que juzgan, no hay la justicia ni en nosotros mismos. Y eso era lo mismo que reinaba en el reino de Judá antes de que fuera invadido por Nabucodonosor. ¿Qué es lo que le contesta el Señor? Habacuc capítulo 1 versos del 5 al 11. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios. ¿Qué quiere decir Babilonia? Babilonia quiere decir confusión. Dios está levantando confusión en nuestros días. Dice, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer.
Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Dice, estoy haciendo una cosa que si alguien se las dijera no la creerían. Es algo que está sucediendo en todo el mundo, Dios lo está permitiendo. Dice, por ejemplo, el capítulo 1 de Romanos, si no mal recuerdo, que dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a cosas que fueron aumentando en grado de separación de Dios y de las cosas perversas que empezaron a hacer. De tal manera que dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos y deshonrando el uso que es de naturaleza de la mujer, empezaron a hacerse cosas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y eso no fue otra cosa sino la consecuencia de la separación del hombre de Dios, que es algo semejante a lo que está diciéndole aquí como respuesta a Dios a Habacuc. Le dice, estoy haciendo unas cosas que si alguien se las dijera no las creerían. Estoy levantando a un pueblo que es el pueblo babilonio, y esta confusión se está levantando en todo el mundo. La gente, por ejemplo, que tiene éxito como empresa, cada año le exigen que las utilidades sean mayores y sean mayores y sean mayores. Y creen que porque logran esas utilidades hay prosperidad para todos, pero la única prosperidad que la hay es para el dueño de la empresa y no para los empleados. Y eso es algo que es una injusticia delante de Dios. Si ustedes comparan lo que ha subido el sueldo mínimo en los últimos 10, 15, 20 años, no ha subido en la misma proporción en la que han subido el número de ricos en este país. Y eso es una injusticia. Y eso es algo que Dios está levantando en muchos lados para que haya confusión y que alguien clame a Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios pide de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a leer el libro de Ageo, el capítulo 1 y el verso 2. Va a aparecer acá al frente. Entonces, pongan atención. Dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en primer lugar, Ageo es el profeta, es uno de los dos profetas que profetizaron durante la época de Esdras. ¿Y qué época estuvo Esdras? Bueno, Esdras estuvo durante la época de la reconstrucción del templo en Israel después de que fueron conquistados por los babilonios. Esdras pertenece a la segunda oleada del regreso de los judíos a Tierra Santa, a Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el profeta Ageo profetizó porque había un decir en medio del pueblo. ¿Qué es lo que decía el pueblo? Decía el pueblo, todavía no ha llegado el tiempo en el que debamos de reconstruir la casa de Dios. Y eso es creo que lo que dice la iglesia y lo que dice específicamente esta iglesia, Centro Cristiano Vistahermosa. Estamos en una zona de confort. ¿Qué quiere decir confort? Estamos en una zona de comodidad. En la mañana bromeo siempre con Noni, que se sienta delante de mí. Le digo, no, pues ahora nos pusieron sillas de ricos, o sea, sillas de las nuevas, ¿no? Unas que están acolchonadas, de las que tienen el tubo redondo, esas parece que son nuevas, están acolchonadas. No nos hace falta nada, o sea, si me siento en una de esas sillas, pues es de lo más cómodo, listo para oír la predicación, listo para estar aquí 1 hora 45, y si se pasan un poquito ya me siento a incomodar, me empiezo a incomodar, tengo que ir a desayunar, tengo que hacer otras cosas y nos empezamos a incomodar. Estamos en una zona de confort. Esperamos que alguien nos explique durante 45 minutos la Biblia, porque creo, es la impresión que yo tengo, la gran mayoría de los que estamos aquí no leemos la Biblia. Estamos esperando a que alguien nos explique para que algún día, después de unos 15, 20, 30 años de escuchar la palabra, ya sea yo capaz de poder evangelizar o hacerme cargo de un estudio o
pero siempre y cuando venga el pastor y me diga, porque eso de que yo tenga que ir con el pastor no creo que se dé nunca, ¿no? Entonces, esto es lo que dice lo que le dice Dios al profeta Ageo. Mira, el problema de la iglesia es que dice, aún no ha llegado el tiempo, todavía no tengo conocimiento, todavía no sé lo que tengo que hacer, todavía no estoy capacitado para yo predicar, para yo hacerme cargo de una célula. Eso es lo que dice Dios, que dice esta iglesia. ¿Cuál es el exhorto que hace Dios? Ageo capítulo 1, versos del 3 al 7. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben aún, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los desecharan en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y claro, como lo primero que hacemos es tendemos a defendernos, decimos, pero es que ahí dice que vivimos en casas lujosas. Y yo te pregunto, que levante la mano a alguien que no tenga televisión. ¿Todos tienen televisión? ¿O todos tenemos televisión? Y Dios nos guarde el día que se nos descomponga la tele, porque vamos a hacer, si firmamos con la tarjeta y empezamos a pagar hasta diciembre de este año, a 18 meses sin intereses, con tal de que sigamos teniendo nuestra tarjeta. Estamos muy preocupados porque no nos falten las más esenciales, entre comillas, comodidades. Todos tenemos horno de microondas, todos tenemos cosas que parece que son muy importantes con nosotros, pero Dios nos dice, mira, tú estás ocupado en edificar casas lujosas. ¿Cuál fue la razón por la que Dios trajo de nuevo de regreso al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, 70 años después de que los había llevado cautivos en la época de Jeremías? ¿Cuál fue la razón? La razón fue que levantara nuevamente el templo, que volviera a venir el pueblo de Judá y que volviera a ofrecer sacrificios. Y Dios los iba a hacer una nación próspera nuevamente, porque ya les había dado un escarmiento sobre las cuestiones que no habían hecho durante quién sabe cuántos siglos antes. A partir de la muerte de Salomón y hasta que fue invadido en la época del rey Joaquín, todo ese tiempo no hicieron lo que Dios les pidió. Y entonces Dios les tuvo que cumplir esto, y cuando Dios les levanta el castigo 70 años después del cautiverio, regresan y se ponen a sembrar y se ponen a cuidar sus casas, cuando antes en Babilonia no tenían casas, y ahora porque tienen casas estamos muy preocupados porque en nuestra casa no falte lo esencial. Estamos preocupados y la casa de Dios sigue sin construirse. Dice, esto es lo que en el verso 7 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que les está o lo que nos está pasando. Estamos preocupados porque tengamos trabajo, estamos preocupados porque podamos darle alimento a nuestros hijos, estamos preocupados por pagar la mensualidad del coche, estamos preocupados por pagar todo. Esa es la preocupación. La preocupación gira alrededor de la cuestión económica y nada gira en cuestión de una situación alrededor de Dios. Ageo capítulo 8, versos 8 y 9 dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces, o como consecuencia de que ustedes hagan esto, me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Mira, me llama la atención, en la Biblia habla de dos tipos de carácter, o no sé cómo se dice, carácter o caracteres de los hombres. Uno lo compara a los montes y otro lo compara a los valles.
Cuando habla de los montes, habla de gente altanera. Por eso dice, todo monte será bajado y todo valle será exaltado. Y cuando habla de los valles, está hablando de gente que es humilde, de gente que se humilla. Lo curioso es que cuando pide madera para la construcción del templo, ¿de dónde la pide? Ahí dice, ¿de dónde la pide? De los montes, de la gente altanera. Y nos dice, vayan ustedes a los montes y traigan madera. ¿De dónde preferirías tú traer madera? ¿De un monte o de un valle? ¿En dónde sería más fácil traerla? De un valle, pero el Señor pide que vayamos ¿a dónde? Al monte, a la gente que no es humilde, a la gente que es altanera, a esos que no hacen justicia en los juzgados, a esos que no hacen justicia con los impuestos, a esos que como patrones no hacen justicia, a esos que como trabajadores no hacen justicia, a esos es a los que quiere el Señor que nosotros vayamos. Esos son a los que nosotros tenemos que ir. Eso es lo que nos dice el Señor. Ustedes vayan a los montes y traigan madera. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Mira, ¿cuál sería la consecuencia? Ageo capítulo 1, versos 12 y 3. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, ¿comenzaron a qué? Hasta entonces empezaron a obedecer, hasta que hubo un qué, un diagnóstico primero. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que ustedes no están construyendo la casa y están construyendo sus propias casas. Y la solución es, vayan al monte, dejen sus casas, vayan al monte y traigan madera. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que estos obedecieron o desobedecieron. Obedecieron. La consecuencia de la obediencia fue la siguiente. El sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Nosotros pensamos, o creo que al menos es lo que yo pienso o logro discernir de aquí, es que muchos de nosotros no predicamos porque decimos, no sé todavía. Y están esperando hacer una maestría, una licenciatura y un doctorado en quién sabe qué para poder convencer a la gente. Y lo que dice el Señor es, no lo vas a hacer tú con tu sabiduría, porque yo estoy contigo. Mira, esto es el cumplimiento, o esto es una promesa del cumplimiento que después se dio en el Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice a sus discípulos, les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces voy a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a convencer al mundo. ¿Quién va a convencer al mundo? El Espíritu Santo. No es tu conocimiento, no es tu sabiduría, no es el haberte quemado las pestañas estudiando. Es el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿De qué va a convencer el Espíritu Santo? De tres cosas. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, es el Espíritu Santo. No es tu mucha no es tu mucha ni tu poca palabrería. Es el Espíritu Santo el que convence a la gente cuando tú hablas. Ese es el Espíritu Santo el que convence al mundo del pecado que ha cometido. De justicia. Es el Espíritu Santo el que convence al que lo escucha a través de ti de que Jesucristo murió en la cruz y que ya no tiene que hacer más nada sino creer en que Jesús murió para perdón de sus pecados. Eso es justicia. Y juicio es que el Espíritu Santo es el que convence a la gente cuando tú hablas que va a haber un juicio en el cual todo el mundo va a ser juzgado, pero los que somos hijos de Dios no vamos a ser juzgados para salvación, pero el mundo va a ser juzgado para ver qué nivel de castigo le va a tocar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, pero no lo hace tu conocimiento, ni mi conocimiento, ni nada. Lo hace el Espíritu Santo.
Y para confirmar esto dice, he aquí yo estoy ¿con quién? Contigo, contigo. Luego entonces, si no has querido construir la casa, como dice el Señor, ha sido no por culpa de Dios, sino por culpa de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la iglesia, dice que la iglesia está conformada por piedras vivas. Y esas piedras vivas somos tú y yo. Somos tú y yo si hacemos lo que Dios nos dice. Si hacemos lo que Dios nos dice. Les platicaba en la mañana que cuando yo me convertí, fue pues de chiripa, porque el que pasó a predicar en mi calle, en mi cuadra, le predicó a mi hermano. Y duró como 1 hora y media hablándole y predicándole a mi hermano. Y lo que yo hice fue que yo me asomé y vi que este hombre le estaba predicando a mi hermano, y cuando yo oí que le estaba hablando del evangelio, yo bajé y le dije, ¿qué le estás predicando a mi hermano? Y entonces mi hermano agarró esa oportunidad y se metió, ya no hallaba cómo zafárselo, pero yo fui el que lo recibió de rebote. Mira, esto siempre lo digo, que menciono la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que un hombre salió a sembrar y que arrojó la semilla en todos lados. Este hombre parece que no se fijó. Si tú fueras un campesino, si tú fueras un sembrador, ¿no se te haría muy tonto arrojar la semilla en el camino? ¿Qué probabilidades tiene de que la semilla germine en el camino? En primer lugar, la tierra está dura por el paso de las llantas. En segundo lugar, no va a adquirir profundidad de tierra. Por lo tanto, nunca vas a ver que germine un grano de maíz y que haya una mazorca en medio de la carretera México-Cuernavaca o México-Querétaro. Nunca lo vas a ver. Pero aquí lo que está diciendo es que este sembrador salió y aventó la semilla por todos lados. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Les contaba también que cuando yo me convertí, que iba a la iglesia Dios es Amor, este hermano que me compartió y yo vivíamos en la misma colonia, o vivimos en la misma colonia, yo todavía vivo ahí en las Américas. Y entonces cuando salíamos de la iglesia, tomábamos un camión ahí en Los Rápidos, y de ahí de Los Rápidos, ahí en donde está ¿cómo se llama? El Pozzolcali de Satélite, tomábamos un camión y nos bajábamos en el Tapanco y de ahí caminábamos a las Américas. Entonces nos subíamos al camión y este cuate lo que hacía era que se levantaba, se agarraba del tubo y empezaba a predicar. Eso es predicar junto al camino. Y si me preguntas, oye, ¿y cuántos discípulos hizo este cuate de esas personas a las que les predicó? Yo te diría 0. No vi yo ninguna, pero tampoco vi qué efecto hizo la palabra en esos que escucharon la palabra. No sé si me doy a entender. Así como en mí hizo algo el hecho de oír que le estaba hablando de Dios y que yo bajé, yo era uno que estaba junto al camino. Pero no sé en cuántos más logró algún efecto en ese momento o después. Recordaba también en la mañana una hermana que se llamaba Carmen, Carmencita, se sentaba ahí donde está sentada la güera. Venía al primer culto todos los domingos en la mañana, al primer culto. Y recuerdo que un día me platicó que dice, es que yo siempre que me subo al camión, hermano, y que voy a trabajar, yo voy llorando en el camión. Y dice que un día se subió al camión y que ella se sentaba en la parte de atrás, cuando de repente se levanta literalmente un endemoniado, y le dice, ¿y tú por qué vienes orando en el camión? ¿Qué no te das cuenta? Que no sé qué, y empezó a pelear, hizo la parada y se bajó. Y la hermana estaba bien espantada, porque se había manifestado un demonio. Yo lo que digo es, ¿y eso sirvió de algo? Yo creo que sí, porque muchas personas se han de haber dado cuenta en el camión que fue directamente contra ella, hablando de que por qué estaba orando, y se han de haber dado cuenta de que algo raro estaba pasando y que en esa mujer había alguna manifestación que no había en todos los demás. Eso es predicar junto al camino, hermano. Nosotros estamos esperando a que alguien venga y nos diga, por favor, predica. ¿Quién se quiere hacer cargo de una célula? ¿Quién, por favor, participen en la reunión de esto? Por favor, participen en la reunión de lo otro. Y muchos están sentados esperando
desafortunadamente lo digo como lo dije en la mañana, a que sus mujeres les den permiso o a que sus maridos les den permiso. Como ignorando lo que dice la palabra de Dios, que dice que aquel que deja padre, madre, hijos, él le va a ser recompensado 100 veces más en el cielo. Y algunos dicen, Señor, ¿no habría bronca de que me dieras la recompensa y además me convencieras a mi fiera? Lo que quiero decir es, quiero traer a la memoria otra cosa que sucedió cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, todavía ni me convertía, yo nada más iba a unas reuniones que me invitaba una compañera de la preparatoria. Me llevaba a un grupo que se llama Macabeos, que estaba ahí enfrente del Colegio Sucre, aquí en Satélite. Y entonces yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a ese grupo de Macabeos, el que lo presidía se llamaba Jorge Lozano. Y al poco tiempo Jorge Lozano después, yo seguí yendo y empezó a ir con su novia. Y al poco tiempo se casó Jorge Lozano y después ya iba Jorge Lozano con su esposa. Y después Jorge Lozano fue papá e iban Jorge Lozano, su esposa y su hijo. Y yo digo, ¿y por qué nunca dejó de ir Jorge Lozano? ¿Y por qué nunca dejó de ir la novia de Jorge Lozano, la esposa de Jorge Lozano y la mamá del hijo de Jorge Lozano? ¿Y por qué después fue Jorge Lozano, la esposa de Jorge Lozano y el hijo de Jorge Lozano? Y la pregunta es, ¿alguna vez habrá dejado de ir Jorge Lozano y su familia a la iglesia? Y hasta donde sé, por lo que sé, es que no. Porque Jorge Lozano siguió con la obra y fue a vivir a Argentina. Y aún en Argentina sigue trabajando en la obra de Dios. Pero algunos decimos, es que me falta el conocimiento. Cuando yo sepa lo que sabe el pastor, cuando yo sepa lo que sabe el pastor Daniel, entonces ya voy a estar capacitado, como si fuera el conocimiento de cada uno el que va a convencer a la gente de que se arrepienta. Y la otra es que mi esposa o mi esposo no me dan chance, estoy ligado, pero si el Señor convence a mi esposa de que debo de participar, y yo digo, ¿es eso razón suficiente? ¿Eso es una razón suficiente? ¿Y por qué no te pones a orar para que Dios o la convenza o se la lleva? Porque si es un estorbo, pues que se lo lleve. ¿O qué es tan grande el amor que se tienen? Espero que sí. Espero que sí, para que oremos con toda vehemencia, que el Señor la convenza o lo convenza, para que participemos ambos en la obra. Porque también imagínate lo que es llegar a un lugar, hablar y tu señora esposa, no, pues se quedó dándole a los frijoles o se quedó llevando al perro o se quedó, siempre vas a llegar al momento en el que no vas a tener suficientes pretextos para decir es que mi esposa no quiere participar de la obra del Señor. Y cuando hemos sido llamados, pues hemos sido llamados. Y dice la palabra de Dios que la mujer es ayuda idónea, no estorbo idóneo, ayuda idónea. Y ayuda idónea quiere decir muchas cosas, hermano, pero una de esas que quiere decir es participar en la predicación del Evangelio como corresponde a santos, ¿no? En reuniones de oración. A lo mejor no puedes andar en todos lados con tu esposo, con tu esposa, pero lo que sí puede ayudar es estar en oración, ¿no? Y decir, no, pues no vino, pero se quedó en oración, tiene una reunión de oración en la casa, tiene una reunión de oración en la oficina, tiene una reunión de oración en el trabajo. Muchas cosas podemos hacer, hermanos. La cosa es que lo que tenemos que hacer es, cuando dice todo el remanente del pueblo comenzaron a obedecer, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a obedecer, a poner por obra, a estar ciertos que no es nuestra sabiduría ni nuestra labia lo que convence a la gente, que es el Espíritu Santo en nosotros, y que hemos estado más tiempo dedicados a la construcción del lujo de nuestra casa. Les decía en la mañana, aquí se ora, por ejemplo, por la gente que no tiene trabajo. Y yo le pregunto a la gente que no tiene trabajo, ¿alguien de los que no tienen trabajo se ha quedado sin comer? Entonces, si no se han quedado sin comer, están preocupados por sus lujos. No sé si me doy a entender. Porque aunque se han tenido para arroz y frijoles y están preocupados por ya variarle tantito, darle aunque sea salmón a mis chiquitos, ¿no?
estamos preocupados, hermano, por ese tipo de cosas, y el Señor dice, mira, yo te traje de la cautividad en donde tú y yo también estuvimos cautivos, te traje para que construyas el templo, porque yo puse el cimiento es Jesucristo, y tú eres una piedra viva está viva, hermano, participa en la construcción, en el levantamiento de este edificio que es la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido llamados afuera del mundo. Es lo que tenemos que participar, es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, lo único que pretendo hacer con la predicación es que cada uno de nosotros veamos en dónde estamos, que sepamos que Dios nos está llamando a trabajar para su iglesia, para el levantamiento de su iglesia, y que Dios está con nosotros. No importa el conocimiento, lo que importa es que quieras obedecer. Ese es el resumen de todo esto. Vamos a ponernos en pie, por favor. Dios, queremos pedirte en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento y que seamos grandes o chicos, cada uno de nosotros estemos dispuestos a obedecer. Y Señor, a no estar preocupados por el levantamiento de los lujos en nuestra casa. Quizá no sean lujos en la extensión de lujos, porque creo que nadie de nosotros tenemos una casa con muros forrados de oro, Padre, pero estamos preocupados de otras cosas, Dios, que de las cuales tú nos has provisto, Señor, como es abrigo, sustento y alimento, Señor. Te pedimos pues que nos bendigas a cada uno y que sea disposición de nuestros corazones el querer obedecerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.